Pero ahora vamos a celebrar algo que también es muy importante, porque tenemos que recordar. Yo sé que esta parte no le gusta mucho a mi esposa, pero tengo que decirlo. Ahora inclusive, y ya lo dije la semana pasada, generalmente mi esposa viene manejando cuando yo tengo que predicar o algo, porque yo vengo orando, pero venía bien, ¿no? Y todavía están los anuncios del- para el Día de la Madre, pero para el Día del Padre no hay nada. Y no es un reclamo, no es un reclamo, hermanos. Quizá los hombres nos merecemos esto por lo que hemos sido como padres, ¿no? Entonces, hemos fallado, sí hemos fallado. No hemos estado presentes, no hemos estado presentes. Muchos niños han crecido sin padre. Muchos padres han estado ahí, pero nada más. Entonces, quizá es el resultado de todo esto. Yo sé que son fechas básicamente para hacer negocio, pero sí hay que honrar al Padre, porque eso nos manda la palabra. La palabra nos dice, honrad padre y madre para que me vaya bien en la vida. No solo la madre. Uno está en la cercanía grande de la madre. Cuando yo vivía en el mundo, salió la salsa en los años 70, el ritmo de salsa que todavía se baila. Y había unas canciones de esas trágicas de los prisioneros. Una se llamaba El preso. No. Y lo único que anhelaba el preso era ver a su mamá. Claro, probablemente estaba preso y se volvió delincuente porque el padre no estuvo ahí nunca. No, no dio el ejemplo, no lo protegió, no lo guió, o si lo hizo de una manera completamente equivocada. ¿No? Y eso traduce históricamente cómo los padres hemos sido, ¿no? La madre casi nunca ha abandonado a los hijos. Ahora se escuchan historias un poco diferentes a las que yo estaba acostumbrado, pero era el padre el ausente de la casa. Y con Maggie la semana pasada le dije, Maggie, ayúdame a buscar un personaje de la palabra de Dios que yo pueda utilizarlo para el sermón. Y comenzamos desde el Antiguo Testamento, no por esto, no por esto otro, no por esto, no por esto. Y recorrimos y fuimos al Nuevo Testamento y realmente qué difícil, muy difícil. Hay padres excelentes, padres que fallaron, es cierto, hombres de Dios grandes, pero que no fueron buenos padres también, ¿no? El mismo Gedeón, el ministerio que yo trabajo, tuvo 40 hijos y uno de ellos mató a todos sus hermanos para quedarse como juez, ¿no? Después de haber tenido un padre extraordinario, pero a lo mejor Gedeón estaba en otras cosas menos con sus hijos, ¿verdad? Y con también el problema de tantas mujeres. En realidad eso. Hasta que finalmente yo le dije, Maggie, yo tengo un padre. Dice, ¿cuál? Y estaba así. Y digo, José. Pero no el José del Antiguo Testamento, que no es un ejemplo tampoco como padre, sino José, el padre de Jesús, que siempre lo ignoramos, también en la iglesia. La Virgen María y el Magnificat y todo esto, esta mujer extraordinaria, porque indudablemente extraordinaria, escogida por el Señor para llevar en su seno Hijo de Dios. Pero el Señor también, hermanos, escogió un varón con unas cualidades extraordinarias que pasan a veces desapercibidas por nosotros en las iglesias o en la vida cuando estudiamos personajes.
un varón para que cuide lo más precioso, hermanos, lo más precioso, el mismo Dios encarnado. Siempre me ha tocado esa bendición de hablar sobre Tíquico, por ejemplo, ¿no? Llevando las cartas y decía, ¿cómo el Señor no lo puso ahí en la palabra? Porque llevaba la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! Pero a José le dio el privilegio de encargar el crecimiento de Cristo. Vamos a ver un poco, hermanos. Les decía que ser un padre cristiano es el más alto llamado que el hombre puede haber recibido y culminarlo a lo largo de la vida. El más grande llamado que usted tiene como padre es esto, hermanos. Tenemos delante, varones, tenemos delante de nosotros la figura del Padre Celestial como el ejemplo a seguir. La verdad es que muchos hermanos en Cristo han vivido lejos de la figura del Padre. Les decía hace un rato. En la iglesia también ha pasado lo mismo. Y muchos han venido a la iglesia porque sus vidas han sido destrozados por la falta de la figura del Padre en sus hogares. Quizá nunca se presentó el Padre, quizá murió en los primeros años de vida, quizá se divorció de la madre, o quizá se fue del hogar. El Señor siempre será nuestro Padre. Si recordamos del Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y el Salmo 68:5-6, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hay una historia muy interesante, una historia española. Se trata de un padre y su hijo que se llama Paco. En España, Paco, la mitad de los hombres, ¿verdad? Paco es, y de todos los chistes además, Paco esto, Paco lo otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hay una discusión doméstica padre-hijo, el hijo no soporta más y se va de la casa. El padre desesperado lo busca por todo lado y no lo encuentra. Finalmente decide poner un aviso en un periódico de Madrid. Le dice, querido Paco, te espero este sábado en las puertas de la oficina del diario a mediodía. Te he perdonado todo. Te amo inmensamente. Firma tu papá. El sábado, el padre va a la oficina y se encuentra con 800 Pacos. Yo sé, es una hipérbole, es una exageración, no, pero son tantos los jóvenes desesperados de perdón, de amor paternal, quieren estar cerca de la figura del Padre, quieren reconciliarse. No. Eso es, hermanos, esto nos ilustra de una manera un poco jocosa, casi todos se rieron, no, los 800 Pacos. Pero esa es la verdad, hermanos. Todos queremos reconciliarnos con el Padre. Entonces vamos a hablar de este hombre del cual no hay registro de que haya emitido una sola palabra en la Biblia. No hay una sola palabra que haya dicho José aquí registrado. No hizo ningún milagro,
No era de Jerusalén, además, pero era descendiente del rey David. Ya vamos a ver después esto, porque es una de las preguntas que siempre en las iglesias nos hacemos. Las dos genealogías de Jesús presentadas en Mateo y en Lucas nos llevan a José, no nos llevan a María. Y entonces comenzamos a preguntar, ¿cómo es esto? Pero ya vamos a ver. José aparece poco en la Biblia, pero fue clave en el plan de salvación. Hermanos, varones, si alguna vez ustedes se han sentido invisibles en la iglesia, en esta o en otras iglesias, este sermón es para ustedes, porque José es invisible, hermanos. José pasa y pasa por ahí. Vamos a leer Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, atención, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, José, hijo de David, ¿de quién tenía que venir el Mesías? Del descendiente del rey David. No temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Con mayúsculas aparece en la Biblia. Vean, aquí también. Con mayúsculas. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Otra vez con mayúsculas. Leamos de una vez Mateo 2, 13 al 23. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó
y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. De todos los personajes de la Biblia, hermanos, José es de los más silenciosos. Ya dije, no hay una sola palabra registrada en la Biblia. No hizo milagros, pero Dios confió en él algo que no confió ni a ángeles ni a profetas: criar, proteger y formar al Hijo de Dios. Si Dios escogió a José es porque la paternidad silenciosa y fiel vale más que los púlpitos famosos. Hoy vamos a aprender 4 lecciones, hermanos, de este carpintero de Nazaret. No escogió un sumo sacerdote, no escogió un príncipe del pueblo de Israel, no escogió nadie, escogió un carpintero. Primero, José nos enseña carácter en las crisis. Y eso es lo que tenemos que los hombres de enfrentar. Cuando hay crisis, ahí tenemos que sacar nuestra verdadera fuerza y la paternidad. Mateo 1, 18, 19 dice: José su marido, como era justo, ¿verdad? Dice que él era justo. Les leo de nuevo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes que se juntaran, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imaginemos la escena. María va dando de su novio, su esposo. Todavía no habían consumado el matrimonio, ustedes lo saben la historia. Digamos su novio. Pero no como los novios actuales, ¿no? Porque ahora vienen, están viviendo juntos y dice: te presento a mi novia, te presento a mi novio. No. En mi época no era así, por lo menos. Entonces, María viene donde su novio y le dice: estoy embarazada. Como Condorito, ¿no es cierto? ¿Ah? José sabe que el niño no es suyo. En su cultura tenía 3 opciones, José. La primera, exponerla públicamente y apedrearla. Tenía el derecho de hacerlo según la ley. Segundo, si tenía un corazón poco compasivo, darle carta de divorcio, porque una vez que hacían el noviazgo, ya era motivo de divorcio. Y arruinar la reputación de María para siempre. Y la tercero, guardar silencio y casarse igual, cargando los rumores de por vida. Rumores iba a haber. Y hubo rumores de por vida. José eligió la opción 3. Guardar silencio y casarse. Eso es afrontar una crisis serísima. Su novia estaba embarazada. Podía apedrearla. Podía divorciarse. Pero también podía casarse. Eso muestra la personalidad de José como un hombre realmente amoroso de su esposa, de su novia. José amaba a María. No era como el resto de matrimonios de la época, que se casaban por conveniencia o que las familias los casaban.
Este era un matrimonio de amor. ¿Y por qué fue así? Porque era un hombre justo. Justo no es solo no robar. Justo es, hermanos, no es tener misericordia cuando tienes poder para destruir. Él tenía poder para destruir a María, desde asesinarla a piedrazos o difamarla. Seamos justos, varones, porque un padre justo no grita más fuerte cuando está enojado. Tenemos que aprender a controlarnos. Un padre justo piensa, ¿cómo protejo a mi familia aunque me duela a mí? ¿Cómo yo puedo ceder? Eso es lo que tenemos que pensar, aunque me duela a mí, aunque yo piense diferente. Ya dijo el pastor, los hijos no aprenden integridad en los sermones, no porque usted lo traiga a la iglesia, el niño, el joven va a cambiar. Esa es la falsa confianza que tienen aún los cristianos. Y la gente en común piensa que es la escuela y el colegio el que tiene que cambiarles, educarles, hacerles correctos, cuando es el hogar y cuando es la figura del padre, hermanos. Si los jóvenes están así ahora, es porque han tenido padres que no han estado ahí probablemente. Los niños aprenden cuando nos ven decidir. Esto hay que hacer. Cuando nos ven perdonar en lugar de vengarnos. Cuando nos ven asumir la culpa para cubrir a alguien. José perdió su reputación. Claro, había rumores, pero ganó el respeto del cielo, hermanos. Qué maravilla, ¿no? El carácter entonces se prueba en la crisis. Pero la obediencia se prueba cuando Dios te cambia los planes. Tú tienes planes y tenemos que ser obedientes a Dios. La segunda característica de José, es que nos enseña obediencia sin preguntas. Mateo 1:24, que dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y Mateo 2:13-14, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. José no responde al ángel del Señor. Señor, a Egipto. A Egipto, Señor. Salimos de Egipto. No, donde éramos cautivos, donde éramos esclavos. Y tú me pides que yo lleve, pero si ni siquiera es mi hijo, Señor. ¿No? Podría haber dicho, Señor, ¿y quieres que vaya ahora? Sí. ¿Y mi taller, Señor? ¿Y mis clientes? Pero no dijo nada. Obediencia, hermanos. Se levantó de noche y se fue. Los hombres somos siempre con esa tendencia a hacer preguntas en vez de obedecer. No, pero ¿cómo te vas a imaginar? O cuesta carísimo, ¿no? No. Dejemos para el próximo mes. Somos los campeones de la procrastinación. Dejar todo para después. Las mujeres tienen que estarnos. Pero José
No. Señor, de noche. ¿Cómo se te ocurre, Señor? A Egipto, tierra extranjera. Si no tengo dinero, Señor, no tengo allá amigos. Voy como refugiado. Sí, pero José prefirió ser refugiado obediente que padre desobediente. La obediencia de José era como la de un soldado. Fíjense, yo en mi mundo de ateo y de todo, de estudiante, era un antimilitarista 100%. Detestaba a los militares. Ahora los militares cristianos son los que más admiro. Hay muchos militares, coroneles, mayores, etcétera, en el ministerio de los Gedeones. Y para ellos es una orden, es una orden. No hay que hacer preguntas como fue José. Y no era militar. El resto tenemos siempre esa tendencia, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que salir yo a evangelizar? Que vayan los jóvenes y las mujeres, que vayan los hombres y los hombres que vayan las damas, porque a ellas sí les escuchan. A ellas no van a pensar que están llevando escopolamina en los trataditos. No. Sí, todo eso son las excusas. Pero José, obediencia sin preguntas, obediencia sin excusas. José escucha la orden y se mueve. Muchos de los hombres decimos, Señor, háblame, que encuentre algo en tu palabra. Háblame, Señor, háblame. Y cuando el Señor nos habla, postergamos. ¿Sí o no? Tan calladitos, hermanos. Ah, recuerden, hermanos, tu obediencia hoy es la seguridad de tus hijos mañana. Si hubiéramos obedecido desde hace muchos años al Señor, nuestros hijos a lo mejor eran diferentes. ¿Mm? ¿Qué orden de Dios le estás postergando, hermano? ¿No te quedó en el corazón eso? Me voy a Siloé ayer. ¿No te quedó? Porque mensajes hubo todos los días, ¿no? Todos los días. Ponía Francisco y ponía yo, ¿verdad? Un Gedeón que llegó a la mitad del... Pero él es formador, no venía a formar, sino a apoyar. Vive en Tumbaco y muy lejos de Tumbaco, no en el área poblada, sino cerca de la naturaleza, como decimos. Luego, nos contaba que le fuimos a caminar con Maggie hasta que pueda encontrar transporte. Decía, todo el tiempo estuve, me voy, no me voy, así lo ve, ni sé dónde es esa iglesia, pero me voy o no me voy. Dijo, tengo que irme porque tengo que obedecerle a Lenin, a Dios, y no... sí. Bueno, a mí no me obedece nadie. Es la razón porque no tengo perros, porque ni los perros me obedecen. Entonces, no, tengo que obedecerle a Dios. Y tengo que agradarle a Lenin con su invitación. Y bien, un gran hombre, un hombre extraordinario. Así que, hermanos, aprendamos a ser soldados, a obedecer las cosas de Dios sin hacernos preguntas y sin posponer estos llamados que el Señor nos está haciendo. Demos ejemplo en todo lo que podamos en la iglesia. Involucrémonos más en el servicio. Estemos atentos a este llamado del Señor. José no solo obedeció a Dios, sino que se quedó cerca de Jesús todos los días.
Tercero, José nos enseña presencia constante. Lucas 2, 41 al 52, un poco largo. Quizá nos vamos a quedar con un versículo, con Lucas 2, 51. El pasaje se refiere a que José iba siempre acompañado de sus padres. José, como padre siempre acompañó a Jesús, perdón. No, siempre, siempre. Les llevó a la sinagoga, les llevaba al templo, a las festividades, etcétera, etcétera. Siempre estuvo presente. Él podía haber dicho, bueno, este niño, no. Sabía que era un encargo de Dios. Pero a los 12 años, ¿qué sucedió? A los 12 años se quedó en el templo. Y muchos se preguntan, 3 días, pero qué padres tan descuidados. Y se ve que es un padre adoptivo. No, la costumbre en la época era que los niños regresaban con otros niños, los peregrinos. Como todo el tiempo estaban peregrinando, no es como nosotros tal vez una vez en la vida que vayamos a Jerusalén. No, ellos todo el tiempo estaban yendo a Jerusalén. Fiesta que había a Jerusalén. Y los niños regresaban entre niños acompañados de ciertos adultos. Y ya cuando estaban cerca del pueblo, pues se unían a sus padres, iban a sus casas. Pero el niño no apareció. Y los padres regresan a buscarle y le encuentran en el templo. Estaba discutiendo con los doctores de la ley. Pasaje muy conocidísimo, por eso no lo vamos a leer, un poco largo. Pero dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El niño Jesús, ya no es tan niño, tiene 12 años del adolescente. Pues José sigue con su hijo, llevando a Jesús a la sinagoga, enseñándole el oficio de carpintero, corrigiéndole con amor cuando se quedó en el templo. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quién lo formó? José y María. Un padre presente forma hijos equilibrados, hermanos. La Biblia en griego dice que Jesús estaba sujeto a ellos. El Dios mismo sujeto a un padre adoptivo. El Hijo de Dios se sometió a un carpintero. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Por qué? Porque Jesús se ganó la autoridad con presencia, no con gritos. Hay padres que dan todo menos tiempo. Dan un iPhone, dan ropa, dan dinero, pero no se dan ellos. En cambio, José, aserrín, martillo y largas conversaciones con Jesús. Eso era el padre. Recuerden, hermanos, que los hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre presente. En esta época, lleguen a un acuerdo. Decía el amigo el mismo amigo. Con Carlitos hemos llegado, porque está cambiando, está ya adolescente, ya no quiere ir a los devocionales todo el tiempo, pero hemos llegado a un acuerdo. 20 minutos sin celular y los dos vamos a conversar. Y no habla, fíjense estas experiencias tan lindas. Yo no le dije que ahora iba a predicar, ni el tema, nada. Pero decía, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y la última lección que nos deja José, quizá la más difícil para nuestro ego de hombres, está en Juan 6:42.
que dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Fíjense, aquí ya Jesús ya está activo en su ministerio, en el servicio, en el llamado que el Padre le hizo, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? Todos le conocían. Pero llama la atención que le digan hijo del carpintero. O sea, todos sabían que José era el padre. Y a partir de aquí la figura de José desaparece. Cuando Jesús comenzó, pues todos decían, ¿no es este el hijo del carpintero y ahora predica? José nunca buscó protagonismo. Su misión era preparar el escenario para que Jesús brillara. Siempre decimos los padres, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, que no supere, que supere mis metas. Pero en la práctica, ¿lo estamos haciendo o estamos ausentes y solo son palabras, hermanos? La meta de la paternidad bíblica no es que tus hijos te admiren, es que amen y sigan a Cristo más que a ti. Cuando tus hijos sigan a Cristo más de lo que tú sigues, ya, Señor, qué descanso. Cuando mi hijo político, después de 17 años de matrimonio, se convirtió al Señor, ya. Gracias, mi Dios, gracias. Ahora le sirve al Señor con tanta pasión, con tanto amor, con tanta dedicación, da su mejor tiempo para el Señor. Aunque la vida de negocios haya bajado un poquito, lo de menos. Ese hogar estable, ese hogar que todos van a la iglesia, ese hogar donde se hacen devocionales conjuntos, donde todos leen la palabra, donde cada uno prepara cada día algo para comentarlo. La diferencia cuando el padre realmente dirige la casa. Sí, antes de eso, mi yerno les llenaba del último iPhone, viajes. Ahora eso ha bajado mucho. Ahora tienen algo mejor. Hermanos, como conclusión puedo decir que José no fue famoso, pero fue fiel, y la fidelidad silenciosa conmueve el corazón de Dios. Hay 3 preguntas que te hago. ¿Eres justo cuando nadie te ve? ¿Te levantas rápido cuando Dios te habla? Levántate, anda a Egipto, levántate, ven a Siloé. Levántate, sal de la silla a hablar a la gente. ¿Estás presente para los que Él te dio? ¿Estás presente para tu esposa, para tus hijos? Ahora, el mejor ejemplo que un padre puede dar a los hijos es el amor que tiene por la esposa. Si usted ama, respeta, quiere a su esposa, sus hijos van a aprender de ustedes. No tienes que ser elocuente, solo tienes que ser obediente. Ambas terminan en ente. Y volvamos. Que Dios no escogió un rey, ni un sacerdote famoso, escogió un carpintero de Nazaret. Dios mide de manera diferente las cosas. Él no busca talento, busca fidelidad. Hay una cosa, sí, unos minutitos para esto de la genealogía. Primero, la palabra de Dios dice que Jesús fue el primogénito.
Y cuando habla de primogénito quiere decir que hay hijos después. Él es el primogénito y luego hay hijos. Y efectivamente, dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. Menciona también la palabra que tuvo hermanos, ¿no? En Mateo 13:55-56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tuvo hermanos y hermanas, pero Jesús fue el primogénito. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús, no, después de Jesús ya dice, no lo conoció, pero cuando el niño nació, tuvieron ya una vida conyugal normal, como cualquier familia. A José se le conoce como el padre putativo, ¿verdad? Y por el padre putativo a los José les decimos ¿cómo? Pepito, no, Pepe. P de padre y P de putativo, ¿verdad? Es padre legal, no biológico. Viene del latín putare, considerar o estimar. Es un padre estimado y considerado. Es un padre legal, no biológico. José no engendró a Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Pero José lo reconoció como hijo suyo y al ponerle el nombre y darle su apellido. Por eso Jesús era hijo de José legalmente. La referencia a Lucas 3:23. Todos los deberes y derechos. En la ley judía, aquí viene la cosa de el linaje, el padre putativo tenía 100% autoridad. José le enseñó el oficio de carpintero, lo circuncidó, lo presentó en el templo, lo llevó a las fiestas. Para Roma y para Israel, Jesús era el hijo de José el carpintero, como está en Mateo 3:55 que ya lo leímos. El linaje se establece por el hombre. Es el cromosoma Y el que da el linaje, hermanos. Si el padre aportó con una X, va a tener una niña, pero si el padre aportó con una Y, va a tener un varón. Y así se va estableciendo los linajes. En el Nuevo Testamento se rompe un poco esto de las genealogías porque introducen mujeres, ¿verdad? En el Antiguo también hay en algunos casos, pero entonces normalmente la humanidad ha tomado la mayoría, no en todos los países ni en todas las áreas, y aquí creo que, si no me equivoco, ya es optativo, que el apellido que lleva el hijo antes era obligatorio que sea el apellido del padre. Ahora creo que tienen la opción de escoger el apellido. Pero los linajes se establecen a través del hombre. Y es por eso, hermanos, en la ley judía, el padre tiene 100% autoridad. Por esa razón, cuando vamos a leer, no nos hagamos preguntas. ¿Por qué no aparece María? Y aparece José. ¿Por qué será la ley? José es el padre de Jesús. No lo engendró, pero es el padre legal. Es el padre que lo crió, es el padre que le enseñó, es el padre que le protegió, es el padre que le buscó y es el padre que supo en su momento determinado salir del escenario. Probablemente él falleció antes de la crucifixión del Señor, porque no estuvo ahí, ya no se lo ve. Está María y el Señor encarga
a su madre que se quedan sin el hijo, a su primo Juan, al apóstol joven. No aparece ya José, pero en el momento preciso él desapareció para que Jesús brille. El Mesías, repito, tenía que venir del linaje de David, como estaba en segundo libro de Samuel 7:12. Jesús era descendiente de David. Por esto que la ley judía le daba el 100% de autoridad. Al adoptar legalmente a Jesús, Jesús heredó ese derecho al trono de David sin ser hijo biológico de José. Padre biológico da la sangre, padre putativo da el nombre, la casa, la herencia y la protección. Eso es, hermanos. Creo que José nos deja ejemplos extraordinarios que a veces le hemos pasado por alto. Y ejemplos para los jóvenes como Francisco, ahí como el hijo de Vilmita, Nicolás, no, Martín. Nicolás es el que anda por las Europas. Sí. Y más, por atrás también vemos otros hombres jóvenes. Ya nosotros podemos ser unos abuelos que enseñemos a los hijos y que los hijos también vean en el abuelo, ¿no? Ya nosotros estamos invisibles para ellos en tanto que autoridad. Sin embargo, podemos impactar en sus vidas espirituales, emocionales y a veces también con alguna mimo y alguna caricia. No muchos iPhone, no muchos Netflix, no muchas cosas, pero sí un gran amor para ellos. Vamos a orar y darle gracias al Señor, deseando a todos los varones, padres o no padres, algún día serán padres potenciales, son padres potenciales algunos de ustedes, pero podrán ser padres en algún momento de la vida. Pongámonos de pie. Hoy la emoción de hablar de José me ha dejado un poco estado. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, en este día particular, que el mundo celebra a los padres. Nosotros te reverenciamos y te adoramos, Padre del cielo, porque tú eres el ejemplo para todos nosotros. Sin embargo, tú dejaste consignado en la palabra hombres increíbles, hombres valerosos, hombres fuertes, y por ahí escondido el Padre putativo del Señor Jesús, un carpintero, no un profeta, no un gran hombre, no un rey, un Padre que tú le escogiste de verdad, un Padre que se levanta a cualquier hora, que va donde tú le mandas, un Padre que obedece, un Padre que deja su ego, un Padre que enseña, un Padre que protege. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos muchas cosas a través de José. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tenemos siempre que mejorar tantas cosas. Sabemos que con tu ayuda, Señor, porque estamos tan lejos de ser perfectos, pero tan lejos, Señor. Pero tú no quieres eso tampoco. Tú quieres padres presentes, abuelos compasivos, abuelos que tomen acción. Gracias, mi Dios. Bendice a la iglesia. Y nuevamente gracias por la fiesta de ayer. Nuevamente gracias por este día. Y yo te pido que bendigas inmensamente a los varones de la iglesia. Que bendigas también a las hermanas. Que bendigas a toda la congregación, mi Dios. Gracias por todo en el preciosísimo nombre del Señor Jesucristo. Amén.